todos, hoy vamos a aprender a preparar esta deliciosa estrella de masa de yuca para que sorprendáis a vuestros invitados con un aperitivo riquísimo y vistosísimo. Y está preparada, como os digo, con masa de yuca cocida, al igual que otras de mis recetas. Al igual que esta pizza preparada en sartén, estos crackers crujientísimos y riquísimos, o estas tortillas para burritos y fajitas. Os dejo los enlaces aquí arriba. Vamos a comenzar como siempre pelando nuestra yuca. Debemos elegir una yuca que no tenga partes blandas. Para pelarla le quitamos lo primero las puntas. Le hacemos un corte longitudinal en la piel con un cuchillo afilado y con el propio cuchillo y con las manos vamos tirando de la piel que sale entera. Después la partimos en varios trozos, llevando siempre cuidado porque la yuca es bastante dura, y la ponemos a cocer. Pasado aproximadamente 20 minutos o media hora, que la yuca esté bien blandita, la retiramos del fuego y la dejamos enfriar. Cuando está prácticamente fría, la pesamos lo primero. Le quitamos la hebra central. Esto es un truco que me dijo Katia en uno de mis vídeos, que es mucho más fácil quitar la hebra central una vez que la yuca está cocida. Y le tengo que dar toda la razón. Fijaos, esta es la hebra central que le estamos quitando. Pasamos a triturarla. Podéis emplear un rallador, pisarlo con un tenedor, emplear un prensa patatas, un procesador de alimentos o, en mi caso, una picadora de carne que yo utilizo para picar yuca. Como veis, la yuca, al triturarla, adquiere una consistencia muy interesante. Pasamos a un recipiente donde podamos amasar y añadimos la sal, el almidón de maíz, que añadiremos una cucharada por cada 100 gramos de yuca cocida, por eso la hemos pesado antes. Ahora añadimos también el aceite, añadimos igualmente una cucharada por cada 100 gramos de yuca cocida y pasamos a amasar. Y vais a ver que es una gozada de masa. Al principio es un poco prengoso por el aceite, pero a medida que vais mezclando y amasando, obtenemos una masa que es una gozada de trabajar. Una vez que la tenemos perfectamente integrada, dividimos en 4 porciones. Hacemos una bolita con cada una de ellas y procedemos a estirar. Yo lo hago sobre papel de horno para evitarme añadir harina en la mesa y que la masa endurezca. A veces tira un poquito la masa. En ese caso, sujetáis de un ladito y tiráis con el rodillo en el otro. Tenéis que dejar la masa bien finita. Cuanto más finita, más crujiente va a ser después. Le vamos dando forma circular. Hacemos lo mismo con otra porción, bien sobre film de cocina o sobre papel de horno. Si lo hacéis sobre film de cocina, es posible que tengáis que estirar un poquito. Y hacéis lo mismo. Si veis que cuesta un poco, sujetáis de un lado y estiráis con el rodillo en el sentido contrario. ¿Veis? Así, lo bueno de ponerlo sobre film de cocina es que podemos ver si tienen el mismo tamaño. Ahora vamos a pincelar con aceite, pero lo vamos a hacer con muy poquita cantidad, especialmente si el pesto que empleáis es bastante aceitoso, precisamente porque no queremos que nuestra estrella nos quede grasienta. Ponemos la siguiente capa de masa y vamos estirando con cuidadito para que las dos queden perfectamente alineadas una encima de la otra. Hacemos lo mismo con las 2 porciones de masa restantes. Ahora vamos a extender una capa de pesto. Extendemos bien, dejando un poquito de espacio en el borde. Y vamos a poner ahora nuestras otras 2 capas de masa, que las teníamos también preparadas ya. Y hacemos lo mismo. Vamos extendiendo, haciendo coincidir los bordes. Una vez que los tenemos, presionamos un poquito
y terminamos de sellar con un tenedor. Una vez que lo tenemos, ponemos un vaso pequeño en el centro y con ayuda de un cortapizza o de un cuchillo bien afilado, vamos cortando tiras. Yo he hecho 16 tiras. Y ahora es el momento de ir enrollándolas. Aquí al comienzo me he despistado, las he puesto, las he girado hacia adentro y ya decía yo que algo no me cuadraba. Espérate, que ya me he dado cuenta lo que pasa, que las he enrollado en el sentido contrario. Pues vamos enrollándolas de dos en dos, con el giro hacia afuera y vamos juntando las puntitas. Mientras tanto, estamos calentando el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo o preferiblemente con ventilador que saca más la humedad. Y horneamos en horno precalentado durante 30 o 35 minutos, o un poquito más si la queremos más dorada. Y fijaos qué maravilla, cómo ha salido del horno. Bueno, pues deciros que esta estrella está en su mejor momento recién hecha, que es cuando más crujientita está. A medida que se va enfriando le pasa un poco como a las patatas fritas, ¿no? Que se van volviendo un poco más blanditas, aunque están ricas también. Y bueno, pues ya habéis visto que los ingredientes son bien sencillos, que el procedimiento es sencillísimo también y que en un momento tenéis un aperitivo vistosísimo para sorprender a vuestros invitados. Bueno, pues espero haber despertado vuestro apetito y que os animéis a preparar esta estrella de masa de yuca sin gluten en casa. ¡Un saludo a todos!